como os he comentado antes, Ángel es el director del grupo de investigación de biomateriales y bioingeniería de la Universidad Católica de Valencia. Y bueno, como muchos de vosotros, pues ha dado bastantes vueltas por el mundo mundial hasta conseguir una plaza permanente en la Universidad Católica de Valencia. Creo que pasé por el King's College de Londres, después pasaste por Noruega, después por México, en Pensilvania, en Estados Unidos, bueno, y has regresado a casa, ¿vale? Y desde hace aproximadamente 2-3 años, pues estamos colaborando en nuevos materiales, en particular materiales biocidas, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por la invitación. Es un placer estar aquí. Yo soy Ángel Serrano, soy actualmente catedrático de Ingeniería Química y investigador principal del Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería. He dividido la charla, bueno, voy a hacer una charla, como veis, bastante aplicada porque es el desarrollo de mascarillas, pantallas faciales, pintalabios y scaffolds que ya se han comentado para ingeniería tisular con capacidad antimicrobiana. Empezaré comentando un poco, para los que no estáis familiarizados con el tema de biomateriales, un poco de la introducción sobre lo que trabajamos en biomateriales. Otra de las preocupaciones que tenemos en el grupo, que es la resistencia antimicrobiana, que es un gran problema mundial que tenemos ahora de salud. Y luego ya pasaré a las tecnologías que hemos desarrollado para, en primer lugar, desarrollar mascarillas antimicrobianas mediante 3 tecnologías que hemos ido desarrollando durante la pandemia, pantallas faciales antimicrobianas, pintalabios y scaffolds para regenerar hueso, en concreto en ingeniería tisular ósea. Bueno, los biomateriales, pues la primera definición o la definición así más clara que hay es que es un material no viable utilizado en dispositivos médicos que pues interactúa, digamos, en un entorno biológico. Y por tanto la ciencia de los biomateriales es el estudio desde una perspectiva física o biológica de los materiales con referencia a su interacción en el entorno biológico. Una de las propiedades fundamentales de un biomaterial es que tiene que ser un biomaterial biocompatible, un material que al estar en contacto con el entorno biológico no produzca ningún efecto adverso. El campo de los biomateriales es un área relativamente joven porque hablamos de 60-70 años y ya mueve muchísimo dinero, ¿no?, a nivel mundial, y seguro que todos vosotros conocéis pues, a alguien que se ha implantado algún biomaterial, bien sea un implante dental, una prótesis de cadera. Pues, se ha desarrollado eso en toda la cirugía cardiovascular, ortopédica, dental, oftalmológica, reconstructiva, suturas biodegradables, bioadhesivos, liberación de fármacos. Gracias a los biomateriales se han salvado muchísimos millones de vidas y también se ha mejorado la vida de muchísima gente. Digamos, lo último ya de los biomateriales está relacionado con la ingeniería tisular, o sea, la capacidad de poder cultivar órganos, crear un órgano en el laboratorio o crear una parte de un órgano. Para ello es necesario materiales que sean biocompatibles, donde se puedan cultivar esas células y de esa forma pues, se pueda reparar un tejido que se ha dañado por un accidente o por una enfermedad mediante este tipo de ingeniería. Porque actualmente pues, muchísima gente muere en el mundo esperando una donación de un órgano que nunca llega. Entonces, la ingeniería tisular se presenta como una alternativa a la donación de órganos, que además presenta la ventaja de que se evita el rechazo inmunológico, porque se hace con células del propio paciente, que se cultivan en estos materiales porosos, donde se puede generar un órgano o una parte de tejido, y además se evita la transmisión de enfermedades que se produce con las donaciones de órganos. Pues ese es un área en el que trabajamos el grupo de investigación y también estamos interesados mucho y preocupados por la resistencia antimicrobiana. Porque la resistencia antimicrobiana pues es hoy en día uno de los grandes retos, dicen, de la próxima pandemia, porque según la Organización Mundial de la Salud, pues ya ha advertido que son bacterias
que crean resistencia a los antibióticos y, por tanto, en un hospital, si te infectas de esa bacteria, pues aunque te mediquen con antibióticos, la bacteria acaba con tu vida y muere muchísima gente por esto. Y la Organización Mundial de la Salud ha dicho pues, que sobre el año 2050 se prevé que muera más gente de esto que incluso del cáncer. Por tanto, es un área de investigación muy importante en el que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y por tanto, eso, hay una necesidad inmediata de intentar encontrar nuevos materiales antimicrobianos que sean capaces de destruir estas bacterias resistentes a los antibióticos y a los antimicrobianos, porque también hay microorganismos resistentes a virus o hongos resistentes a antifúngicos. Pues con esos dos temas, digamos, principales de investigación es lo que estamos trabajando en el grupo, y cuando comenzó la pandemia, pues nosotros nos centramos principalmente eso estábamos ya trabajando con materiales antibacterianos, nos volcamos hacia los virus, intentando desarrollar en primer lugar mascarillas que fueran antimicrobianas. Las mascarillas se ha demostrado con muchos estudios que son una herramienta muy eficaz para prevenir infecciones virales y bacterianas. Las mascarillas, hemos aprendido durante la pandemia también que hay muchos tipos de mascarillas, ¿no? Las quirúrgicas, las FFP1, FFP2, según la aplicación, pues hay muchas mascarillas, ¿vale? Y las mascarillas, además, pues nos protegen cuando una persona está enferma, ¿no? Está enferma, porque emites muchas menos partículas, y también si estás en contacto con personas, se ve, estoy apuntando ahí, entonces estás con muchas personas porque las partículas pues pasan pocas partículas a través de la mascarilla y por tanto pues nos protege. Hemos aprendido durante la pandemia también de que los aerosoles pues son un foco, una vía de transmisión muy importante, porque se están cada vez, pues hemos visto sobre todo el SARS-CoV-2 que se transmitía mucho la enfermedad de gente que está simplemente hablando, tosiendo, porque los aerosoles pueden llegar a distancias de 6 metros o incluso más. Vale, pero entonces las mascarillas convencionales, las que lleva casi todo el mundo, son mascarillas que están hechas de materiales que no son antimicrobianos. Son materiales que son como filtros, que lo que hacen es un filtro poroso, con poros muy pequeños, donde el virus no pasa a través o pasan muy pocas partículas, pues se queda atrapado. Hay cargas electrostáticas además que lo atrapa y entonces nos protegen de esa forma. Pero ese virus o bacterias se quedan ahí en la mascarilla, se quedan activos. Por tanto, si nosotros tocamos la mascarilla, luego te tocas el ojo, tocas a alguien, pues entonces la transmisión de la enfermedad puede continuar. Entonces, en este proyecto lo que intentamos fue desarrollar mascarillas que estuvieran hechas de un material que en cuanto el virus o la bacteria toca el material, se inactiva rápidamente y ya no es capaz de infectarnos. Bueno, entonces, la primera tecnología que desarrollamos al comenzar la pandemia fue coger unas mascarillas y realizar un recubrimiento bioactivo de cloruro de benzalconio. El cloruro de benzalconio es una sal orgánica, ¿vale?, de un amonio cuaternario, que está aprobado por la FDA. Ya se sabía que tenía propiedades antibacterianas, sobre todo, porque se ha utilizado, pues eso se usa de hecho en muchos medicamentos para colirios, para los ojos o enjuagues bucales y nasales, ¿vale? Entonces la idea era pues conseguir introducir este compuesto en una mascarilla y ver luego si también era capaz de destruir virus, que no lo sabíamos. El mecanismo de acción que tiene antimicrobiano pues se basa en la perturbación y disrupción de las membranas que tiene de 2 capas que las destruye. Entonces lo que hicimos fue pues coger una mascarilla convencional y realizar mediante el método de deep coating, que se utiliza mucho a nivel industrial, pues hicimos introducirlo en un baño donde esto se puede incorporar muy fácilmente en una industria, donde pues por absorción física el cloruro de benzalconio disuelto en un disolvente se absorbe en la superficie del polímero y por tanto pues conseguimos crear ese recubrimiento bioactivo.
La idea también era conseguir crearlo y que no se modificara la morfología. Esto es una mascarilla convencional, vista con el microscopio electrónico. Entonces vimos que al hacer el recubrimiento la morfología seguía siendo la misma, por tanto podríamos respirar igual y no se iba a quedar pues bloqueada ni nada de eso. Y entonces lo que nos faltaba era pues intentar testarlo con el SARS-CoV-2. Había empezado la pandemia, estaba muriendo muchísima gente, queríamos probarlo, estas mascarillas. Intentamos contactar con Madrid, no nos hicieron ni caso. También en Noruega tampoco fue posible porque también es que en ese momento pues estaban desarrollando vacunas y estaban testando pues medicamentos reposicionados, estos que para ver si servían para el COVID, y entonces pues se nos vino la idea de utilizar un virus similar al SARS-CoV-2, que tiene también una capa lipídica similar, pero que se puede trabajar en condiciones de bioseguridad a nivel 1. O sea, en cualquier laboratorio de microbiología puedes trabajar, no necesitas trabajar en un nivel de bioseguridad nivel 3, que es el de SARS-CoV-2, y por tanto dijimos, vamos a testarlo con este virus y a ver qué pasa. Entonces hicimos el ensayo, y pusimos diferentes tiempos de contacto, pusimos el virus en contacto con el material y una vez, este virus, que el bacteriófago Phi6, es un virus que infecta bacterias en vez de células. ¿Vale? Entonces lo que hicimos fue pues, poner el virus en contacto con el material, primero 30 minutos y luego una vez estaba 30 minutos lo poníamos en contacto con las bacterias y veíamos si lo infectaba. Los controles, como veis, aquí sí que se infectaba porque estos manchitas blancas significa que ha destruido las células de bacterias. En cambio aquí con el filtro, con el BAC, que es el cloruro de benzalconio, pues no lo infectaba. No era capaz de infectarlo, pues se había inactivado, se había destruido con el cloruro de benzalconio. A los 10 minutos bajamos el tiempo para ver si conseguíamos reducir el tiempo e incluso al cabo de un minuto de contacto pues se inactivaba el virus. Era muy importante el tiempo de contacto porque queríamos, si el virus se inactiva muy rápidamente, pues tenemos muchísima mayor protección. ¿Vale? Durante la pandemia pues han desarrollado muchas mascarillas, mucho tal, pero igual decían que se inactivaba a las 2 horas, a las 5 horas. Entonces, claro, eso tampoco te protege mucho si el virus se va a inactivar a las 5 horas. Nuestro objetivo era conseguir que se inactivara lo más rápido posible. Probamos también, este proyecto pues se lo presenté yo, tuve la suerte de conocer a un profesor de la Universidad de Kioto y le presenté el proyecto con el bacteriófago y me dijo enseguida que le mandara las muestras de mascarillas. Él las testó con el SARS-CoV-2 y efectivamente con solamente un minuto de contacto pues la cantidad de virus bajaba más del 99%. Lo testamos también frente a bacterias resistentes a los antibióticos, frente a la Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y la Staphylococcus epidermidis resistente a la meticilina, y vimos que también era efectivo, que también lo destruía. Por tanto, esto era una garantía de que esas mascarillas pues, no iban a servir solo para la pandemia, sino también, además, para hospitales que están expuestos a este tipo de bacterias resistentes y todo eso. También nos sirvió este estudio para ver y publicarlo de que se podía utilizar este modelo, el bacteriófago Phi6, como modelo de SARS-CoV-2 para trabajar en condiciones de bioseguras. ¿Vale? Entonces, el estudio del cloruro de benzalconio, de las mascarillas, lo publicamos en Open Access. ¿Vale? Decidimos no patentarlo, decidimos, como era en un momento de pandemia, dijimos, lo vamos a publicar, que sea gratis para todas las empresas que quieran utilizarlo. Es discutible, igual nos equivocamos, no deberíamos haber hecho eso, pero bueno, tomamos esa decisión de publicar en abierto. Entonces, al publicar en abierto, es verdad que pues, salió en todos los medios de televisión, todas las televisiones de España, y nos contactaron muchas empresas interesadas, españolas, en fabricar las mascarillas. Entonces vino con esta empresa, llegamos a un acuerdo, Visor Medical, que es de Alicante, ¿vale? Porque ellos pues compartían también la misma filosofía que tenía mi universidad de vender pues, las mascarillas a un precio muy económico, de pues eso, intentar contribuir, ayudar, digamos, en la pandemia. ¿Vale? Y entonces en 3 meses o así hicimos el escalado del laboratorio a la industria y se empezó a comercializar la mascarilla.
Por tanto, pues en esta tecnología tiene la ventaja de que es una tecnología de bajo coste, porque utiliza el cloruro de benzalconio, que es un compuesto ya muy barato a nivel industrial. De hecho, las mascarillas a la empresa le costaban igual 2 o 3, 10 céntimos más o así, 10 céntimos más solo cada mascarilla. Por tanto, era muy atractivo. Eso también era un objetivo del proyecto, conseguir algo barato, porque también pensamos en utilizar otros biocidas como grafeno o tal, pero como son caros, pues conseguimos protección frente a bacterias resistentes, protección también frente a posiblemente frente a otros virus con envoltura, como el modelo que utilizamos, como la gripe. Tenemos protección en dos direcciones, porque si utilizamos estas mascarillas, pues una persona que está infectada libera muchas menos partículas infecciosas o porque se van inactivando al salir, y lo mismo en el otro sentido. Conseguimos reducir también los residuos biológicos, porque estas mascarillas, como se inactiva el virus, pues ahí es un residuo menos infeccioso, que sabemos pues en la pandemia hubo un montón de infecciones de gente que trabajaba en recogiendo basuras, con tantas mascarillas, tanto que se infectaba pues simplemente eso. Y pues eso ha conseguido la producción a nivel industrial. La segunda tecnología que desarrollamos de mascarillas, el objetivo aquí era también conseguir una tecnología de muy bajo coste, que lo pudieran utilizar todos los países pues, desarrollados y subdesarrollados, y se basó en hacer un recubrimiento de jabón de manos solidificado, un recubrimiento micrométrico. Durante la pandemia, pues por lo menos en España oímos mucho de que había que lavarse las manos con jabón, que era el mejor método para prevenir las infecciones. Entonces tuvimos la idea de poder hacer unas mascarillas que contuvieran el jabón y que nos permitieran respirar y que no fueran tóxicas también. ¿Vale? La acción antiviral del jabón es debido a las moléculas surfactantes que tiene, y hay diferentes mecanismos atribuidos a pues eso de ruptura de la membrana del virus, o un mecanismo de elusión, o incluso que el virus se queda atrapado. Esto lo publicamos también en abierto, en Acceso Omega, donde desarrollamos estas mascarillas que contenían una capa que hacía que cuando el virus pues toca esa capa se inactiva. Lo hicimos. Vimos con microscopía electrónica también que el virus, que la morfología era igual que tratado y sin tratar. Estudiamos también la respirabilidad esta vez para estar seguros de que se podía respirar igual y que la diferencia de presión a ambos lados de la mascarilla era la misma. Lo testamos inicialmente con el modelo que utilizamos de virus. Vimos que efectivamente ocurre lo mismo que con el cloruro de benzalconio, que incluso al cabo de un minuto de contacto, simplemente en segundos, el 100% del virus se inactivaba. Mandamos las muestras estas también a Japón y vimos que también con el SARS-CoV-2, pues al cabo de un minuto de contacto, más del 99% del virus estaba inactivado. Testamos las mascarillas con un ensayo de toxicidad con células de queratocitos humanos y vimos que se mantenía el 100% de viabilidad también, por tanto no eran tóxicas. Y eso que este ensayo pues es el ensayo que se utiliza, que equivale a introducir el material dentro del cuerpo. Y bueno, vimos que con esta tecnología pues podía también aplicarse a otro tipo de ropa, sobre todo sanitaria, como batas, pues, calzas, gorros, hacerlas que fueran pues, antivirales. ¿Vale? Con este compuesto, con el jabón, sí que no conseguimos destruir las bacterias, pero sí que destruía el virus. Por lo tanto, pues también estaba bien. Hemos desarrollado con esta tecnología de bajo coste, que se puede, además que el paper ese podría cogerlo cualquier persona que supiera un poco de ciencia y hacérselo en su casa, las mascarillas de jabón. Inactiva el SARS-CoV-2 en segundos. Nos permite, pues eso, para países desarrollados y subdesarrollados. Otros virus también, como la gripe, es posible que también funcione seguramente.
protección en 2 direcciones y también con esto reducimos los residuos biológicos. Y la tercera tecnología respecto a las mascarillas antimicrobianas, pues aquí nos intentamos desarrollar una que fuera más bio, más natural, más utilizar productos naturales, productos pues, renovables, y lo hicimos con extracto de arándanos. Extracto de arándanos. El extracto de arándanos ya se utilizan como medicamento para tratamientos de infecciones de orina, ¿vale? Porque tiene un efecto bactericida que destruye las bacterias. Se había visto también que era capaz de destruir virus como el herpes y la gripe, porque tiene unos compuestos que son las proantocianidinas, que afectan la cápside viral y alteran las glicoproteínas, inactivando así el virus. Entonces, pues tuvimos la idea de decir, vamos a intentar incorporar estos extractos en una mascarilla para tener así un producto más natural, digamos más. Publicamos también este estudio en abierto. Mediante microscopía óptica vimos que parecía tener una morfología similar, un poco más rojiza debido al color del extracto de arándanos, que hacía que las mascarillas se quedaran un poco rojiza. Mediante microscopía electrónica se vio que no afectaba la morfología, que por tanto la respirabilidad iba a ser buena. Estamos frente al virus, al modelo nuestro, el bacteriófago FI6, y vimos que también más del 99% del virus en un minuto se inactivaba. Luego en Japón testaron frente al SARS-CoV-2 y del mismo modo también se vio que aquí baja más de 2 logaritmos, por tanto indicando que más del 99% del virus se inactiva. Este lo testamos frente a bacterias resistentes a los antibióticos, que teníamos aquí esos 2 tipos de extractos comerciales, y vimos que también era capaz de destruir la MRSA y MRSE. Las mascarillas las testamos, utilizamos el modelo del gusano C. elegans para ver que el extracto de la mascarilla pues no afectaba la supervivencia, ni el crecimiento, ni la reproducción del gusano, y vimos que efectivamente pues, se podía considerar que eran materiales no tóxicos porque no afectaba a estos parámetros del gusano. Esta tecnología también puede utilizarse para desarrollar otro tipo de utensilios de prevención de infecciones en los hospitales, como son pues eso, batas, calzas, gorros. Por tanto, esta tecnología pues, es una tecnología basada en productos naturales que son capaces también de inactivar el SARS-CoV-2 en segundos. Se usan materiales renovables, materiales como es el extracto de arándanos. Nos protege también frente a bacterias resistentes y otros virus como la gripe, y conseguimos eso, también protección en 2 direcciones y reducción de residuos biológicos. Otros trabajos que hemos desarrollado en colaboración con la Universidad de Wolverhampton, en Reino Unido, es también filtros para mascarillas o filtros de aire que son fabricados mediante impresión 3D de metales. Mediante aleaciones de cobre, tungsteno y plata, y otro estudio que hicimos de cobalto, cromo y molibdeno. Entonces vimos que estos materiales nos los enviaron y vimos que también era capaz de inactivar el virus no tan rápido, porque en este caso eran a las 2 horas y en este caso era a la media hora. Otra aplicación que hemos desarrollado es el desarrollo de pantallas faciales antimicrobianas. Las pantallas faciales son útiles, se utilizan en los hospitales sobre todo para prevenir infecciones también virales y bacterianas, sobre todo pues, cirujanos cuando operan, ¿vale? Porque evitas pues, que tenga una salpicadura sobre todo. Y también pues, durante la pandemia pues, se ponían normalmente estas pantallas y también una mascarilla, combinando las 2 cosas. Entonces, la idea de este trabajo pues, era desarrollar una pantalla facial que estuviera hecha de un material
que en cuanto el virus o la bacteria toca el material, se inactiva, se destruye rápidamente. Y el reto era difícil porque había que conseguir una pantalla que siguiera siendo transparente. Porque si metíamos algún producto que hace que no sea transparente, pues ya no nos sirve. Entonces, vimos que esto pues lo podíamos conseguir con el cloruro de benzalconio también. Mediante el método del deep coating conseguíamos crear, por microscopía electrónica, vimos un recubrimiento de cloruro de benzalconio que era transparente, no se perdía transparencia, y haciendo el ensayo de transparencia, pues vimos eso, que la transparencia era la misma, pero luego al testarlo frente al virus, al bacteriófago Phi6, vimos que al cabo de un minuto también se inactivaba el virus y no era capaz de infectar las células. Y frente al SARS-CoV-2 en la Universidad de Kioto, pues también al cabo de un minuto que estaba en contacto con el material, era poner el virus en contacto con el material y luego coger el virus y ponerlo con las células, pues ya no era capaz de infectarlas. Lo hicimos con bacterias también, para ver si nos protegía también frente a bacterias resistentes a los antibióticos, y vimos que también se crea este halo de inhibición, donde vemos que las bacterias han muerto alrededor del material, con la MRSA y MRSO. Y esta tecnología, pues además de poderla utilizar como pues para pantallas faciales, se puede utilizar para separadores, estos que se han visto tanto durante la pandemia, o gafas en un microscopio, en un laboratorio de microbiología, pues cascos, todo utensilio que sea transparente, digamos, y podamos utilizarlo. Es una tecnología también de bajo coste, porque el cloruro de benzalconio es económico, el deep coating es un método fácil también de incorporar a las industrias, nos protege frente a bacterias, nos protege frente a otros virus como la gripe. Hemos conseguido que se mantenga la transparencia y también con esta tecnología se reduce pues, los residuos biológicos que se generan en un hospital donde hay también tantas pantallas que se utilizan. Otro desarrollo antimicrobiano que hemos hecho recientemente es el de un pintalabios antimicrobiano. Los pintalabios normalmente pues, se utilizan debido a para otros fines, ¿no? Digamos para fines para mejorar el atractivo físico, sexual, social, y normalmente pues no están hechos de materiales antimicrobianos. Pero sabemos que muchas infecciones virales se transmiten a través de los labios, como el herpes o el virus del Epstein-Barr, que es el que provoca la enfermedad del beso, o de la mononucleosis. ¿Vale? La mononucleosis. Entonces intentamos en este proyecto desarrollar un pintalabios que fuera capaz de destruir virus de todo tipo, y por eso utilizamos dos tipos de virus, un virus que es el bacteriófago Phi6 porque tiene envoltura, y otro es el MS2, que es un virus que no tiene envoltura, son más resistentes los que no tienen envoltura. Lo testamos también frente a la bacteria MRSA y frente a una micobacteria que es modelo de la tuberculosis, porque también es un gran problema mundial que tenemos con esa enfermedad, frente a la gram negativa Escherichia coli, y también lo testamos frente a un hongo, a Candida albicans, que también es un patógeno importante. Entonces hicimos el ensayo frente a los dos tipos de virus, el bacteriófago Phi6 y el MS2, y vimos que con el Phi6, pues al cabo de un minuto de contacto simplemente, se conseguía inactivar el 100% de los virus, y utilizando diluciones que no eran ni siquiera la crema al 100%. Luego hicimos con el MS2 y las cremas un poquito más concentradas, pues conseguíamos bajar un 98,6% de inactivación del virus solo con un minuto de contacto. Luego lo testamos frente a MRSA, la Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Vimos que a las 5 horas de contacto la bacteria ya empieza a morir.
frente a la gram negativa E. coli a las 2 horas ya también desaparecía prácticamente a las 2 horas. El modelo de bacteria de la tuberculosis también se destruía a las 5 horas y con el hongo, la Candida albicans, a las 15 horas ya empezaba a caer, que los hongos suelen ser más resistentes, pero también conseguíamos destruirlo. Por tanto, con esto habíamos conseguido pues eso, un nuevo método de prevención de infecciones transmitidas por la boca, utilizando pues, un material renovable, porque el ingrediente básico de este pintalabios es el extracto de arándanos rojo, que además nos proporciona el color rojo natural que tiene este pintalabios y que puede utilizarse de esa forma. Tiene capacidad antiviral de amplio espectro porque puede destruir virus con envoltura y sin envoltura. Virus con envoltura son como el SARS-CoV-2, el herpes o la gripe y el Epstein-Barr, y sin envoltura pues como la hepatitis A. También además es capaz de destruir bacterias resistentes a los antibióticos, gram positiva, gram negativa, la bacteria de la tuberculosis y la Candida albicans. ¿Vale? Y bueno, el último ya desarrollo así antimicrobiano de todos estos ha sido el desarrollo de scaffolds antimicrobianos. ¿Vale? He comentado que los scaffolds pues son materiales porosos que se utilizan para generar tejido, órganos o una parte de un tejido, o si por ejemplo una persona tiene un tumor en el hueso, pues le pueden quitar ese tumor y luego hay que regenerar ese tejido, ¿no? Entonces, una forma de regenerarlo es mediante el uso de scaffolds, materiales porosos que se implantan en el material. Entonces, aquí en este trabajo hemos hecho materiales por impresión 3D mediante el método de FDM y hemos utilizado scaffolds de ácido poliláctico. Los scaffolds de ácido poliláctico ya se han utilizado mucho en la literatura y se han probado para ingeniería tisular, pero tienen el inconveniente de que no tienen capacidad para inducir la regeneración ósea ni tampoco tienen capacidad antimicrobiana. Puede hacer de soporte para que crezcan las células y se regenere el tejido, pero no tienen capacidad para inducir la regeneración ósea ni capacidad para prevenir infecciones. Entonces, el objetivo de este proyecto, que lo hicimos en colaboración con el King's College de Londres, fue generar mediante impresión 3D pues una estructura porosa de ácido poliláctico, pero luego teníamos que incorporarle algún material que fuera bioactivo para poder inducir la regeneración ósea y también prevenir infecciones al mismo tiempo. Ese era el objetivo. Entonces se nos ocurrió introducir pues, alginato mediante una bomba de vacío por perfusión, se elimina el aire de aquí, de los scaffolds, se introduce alginato que luego lo entrecruzamos primero con cationes de calcio y luego con cationes de zinc. Luego con cationes de zinc, que el zinc es el que tiene la capacidad antimicrobiana y capacidad de inducir la regeneración ósea. Lo hicimos de esta forma porque si entrecruzas primero con zinc, pues ya vimos, ¿no?, en el proceso del trabajo que el material se hacía demasiado tóxico, se hacía muy tóxico y entonces no nos servía. Tenía que ser un material que no fuera tóxico, pero que al mismo tiempo mate las bacterias y también que induzca la regeneración ósea. Utilizamos estos dos materiales, que era una ventaja también, porque el ácido poliláctico y el alginato son materiales que ya están aprobados por la FDA para muchas aplicaciones. Y entonces estudiamos pues, el scaffold sin relleno de ácido poliláctico y el scaffold de ácido poliláctico con el alginato bioactivo. Hicimos ensayos de compresión, vimos que ese relleno hacía que mejoraran ligeramente las propiedades mecánicas, tanto en estado seco como en estado hidratado. Vimos también que mejoraba la absorción de agua, evidentemente al tener un compuesto hidrófilo como es el alginato y el ácido poliláctico es un compuesto hidrófobo, pues conseguíamos mejorar las propiedades de absorción de agua.
hicimos el ensayo in vivo en conejos, donde en un conejo lo que se hizo en colaboración con la C de Valencia, se hizo pues cortar un trozo de tibia y meter el scaffold como sustituto. ¿Vale? El objetivo es que al cabo del tiempo pues el material, como es biodegradable, se degrada, desaparece y el hueso se regenera. ¿Vale? Eso es la filosofía de la ingeniería de tejidos. La ventaja de hacerlo por impresión 3D también es que permite poderlo diseñar, pues puedes escanear y hacerlo a medida exactamente igual. También que es un método reproducible, que no es, como se ha hecho la mayoría de scaffolds, de métodos manuales, es un método más automático. Las desventajas de la impresión 3D es que es más lento o que no puedes imprimir con cualquier material, pero bueno, tiene la ventaja eso de que se puede hacer todo más reproducible. Entonces lo implantamos en conejos y al cabo de 3 meses pues vimos cómo el scaffold que no tenía el recubrimiento bioactivo pues no se había regenerado nada, el hueco seguía ahí. En cambio el que tenía el recubrimiento bioactivo, pues esto todavía había avanzado el hueso hasta aquí, como podéis ver. También vimos por histología que los callos eran más maduros que se formaban en el compuesto antimicrobiano y que tenía el recubrimiento bioactivo. Y luego también testamos los scaffolds frente a 2 bacterias, una gram positiva y gram negativa, una resistente a los antibióticos, y vimos que el que tenía el recubrimiento bioactivo pues también creaba este halo de inhibición y en la bacteria gram negativa también. En cambio, en el control pues se veía que no había capacidad antibacteriana. Por tanto, esto también cuadraba con los resultados in vivo que habíamos hecho con los conejos, porque muchos de ellos fallecieron por infecciones, los que se habían hecho sin el recubrimiento bioactivo, pues 3 o 4 conejos fallecieron debido a eso, a que se habían cogido una infección y todo eso. Por tanto, en este trabajo pues, se ha conseguido desarrollar un nuevo método para producir materiales porosos para regeneración ósea. Se ha confirmado que la maduración de los callos es mayor en el scaffold que tenía el compuesto bioactivo. Los scaffolds han sido capaces eso, de inhibir el crecimiento bacteriano. Se mejoran las propiedades mecánicas. Además, este método de fabricación nos permite pues, poder también en el futuro incorporarle al scaffold pues, factores de crecimiento o células madre que puedan incluso mejorar o hacer más rápido esta regeneración. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero que... ¿Alguna pregunta, un comentario? Pues muchas gracias por la charla. La verdad es que muchas preguntas, pero quizá una curiosidad también. ¿Se han hecho algún test, como ya hay desarrollos en industria, incluso de la durabilidad, por decir de alguna forma? O sea, sí que neutraliza, pero ¿cuánto tiempo? Sí, eso nos lo pidieron en la industria. Nos dijeron de hacer un estudio de ver cuánto duraba la actividad y sí que hemos hecho un estudio de hasta 1 año, ¿no? 1 año y sigue activo. La mascarilla del clorobenzalconio sí que sigue activo, o sea, se puede almacenar 1 año y sigue funcionando. Las de los extractos de arándanos y tal, esos duran un poco menos. Esas sí que sí van perdiendo la actividad, pero dura bastante. Puede durar 6 meses. Quizá una segunda, si puedo. Simplemente en las impresas 3D, los scaffolds impresos, ¿ves alguna ventaja? Porque añadís, digamos, el medio activo después de la impresión. En hacerlo en el material ya base y después de hacer la impresión, ¿ves problemas? ¿Ves ventajas? A ver, si quieres incorporar el alginato, como este método de impresión, que es de deposición fundida, lo que hace es funde el material y lo va tirando, ¿no? Entonces, si metes alginato lo degradas a esas temperaturas, entonces, claro, es complicado. Por eso la impresión 3D tiene las limitaciones esas de que no puedes tampoco hacerlo con todos los materiales. Tienes que seleccionar los parámetros de fundición, a qué temperatura, entonces, claro,
por eso pensamos en incorporarlo de esa forma. Además nos interesaba que estuviera en la superficie. Bueno. Vale, gracias. Ángel, una duda sobre el cloruro del benzalconio. Cuando pensamos en el desarrollo de resistencia antimicrobiana, estamos a trabajar con un orgánico, ¿vale? Es lo que, bueno, es una medicina, por lo final. ¿Tú crees que utilizar esto a larga escala puede traer un problema o no en términos del cloruro del benzalconio? El cloruro de benzalconio, como muchos o la mayoría de los compuestos, sí que se ha demostrado de que las bacterias también son capaces de crear resistencia al cloruro de benzalconio. Pero es utilizado en las mascarillas es diferente, creo yo, ¿no? No es como tratamiento. Bueno, pues nada, Ángel, a ti y a todos los conferenciantes de esta mañana. Y nada, ahora vamos a comer, ¿de acuerdo? Vale, nada.